serán las características de una inflamación crónica? Início indicioso. Tiene un inicio insidioso, inicio lento en días. La duración, ¿cómo es? Prolongada de dias. Prolongada, puede durar meses, años, como por ejemplo una infección por tuberculosis, podría durar años. Las reacciones inmunitarias también, enfermedades autoinmunes, años de duración. Otra característica, ¿cuáles son las células mediadoras de la inflamación crónica? Mononucleares, macrófagos, linfócitos y células plasmáticas. Muy bien. Los mononucleares, macrófagos, linfocitos y las células plasmáticas, linfocitos B. ¿Y cómo es la destrucción tisular y la fibrosis en una inflamación crónica? Produzida por inflamação? Grave e progressiva. Progresiva, ahora grave y progresiva, o sea, puede causar mucha destrucción esto, como es prolongada y es de inicio insidioso, ahora esto va avanzando de a poquito sin que nuestro organismo perciba demasiado y se va destruyendo mucho. Pero antes de hablar de inflamación crónica, quisiera recordar un poquito de lo que son las vías evolutivas de una inflamación. Una lesión, entonces, desde un inicio puede originar o provocar una reacción inflamatoria aguda o provocar una reacción inflamatoria crónica. Para que se produzca una inflamación aguda, la lesión tuvo que ser intensa. Si fue ocasionado por microorganismos, tuvo que haber sido por microorganismos de alta patogenicidad. Y para que se produzca una reacción inflamatoria crónica, el agente etiológico o la lesión tuvo que haber sido de baja intensidad, y si es microorganismo, tuvo que haber sido un microorganismo de baja patogenicidad para que ya inicie una inflamación crónica. A su vez, la inflamación aguda tiene varias vías evolutivas posibles. Una de las vías evolutivas posibles que esperamos que se dé siempre es la resolución. Resolución, como su nombre ya lo dice, es resolverse totalmente la situación. Con esto, esto implicaría que el tejido tenga que volver a su estado normal, ¿verdad? Eso es, recuperar tanto su integridad arquitectural como funcional. Y eso va a requerir algunos requisitos, no se va a dar en todas las situaciones. La resolución solamente se da cuando el estímulo fue de corta duración y la destrucción tisular fue escasa, o en algunos casos si la célula tiene potencial de replicación. Si la inflamación aguda fue ocasionada por un microorganismo piógeno, por una bacteria piógena, entonces esta podría evolucionar a formación de un absceso o a la abscedificación, que ya dijimos que es un foco localizado de necrosis licuefactiva o líquido purulento. Así también la inflamación aguda, que se hace de larga duración y se va prolongando, entonces puede evolucionar a una inflamación. Van a ser sustituidos los neutrófilos por macrófagos y puede evolucionar entonces la aguda a una crónica. Y si la pérdida de tejido ha sido sustancial, entonces nuestra única vía evolutiva posible para la inflamación aguda sería la curación. La curación que en la mayor parte de los casos se va a dar por cicatrización. Puede darse por regeneración, pero vamos a ver en la clase de cicatrización de que no todos los órganos tienen o todos los tejidos tienen esa capacidad de regeneración.
solamente algunos tejidos de nuestro organismo tienen potencial de replicación y tienen la capacidad real de regeneración, como por ejemplo el hígado. Pero como ya les dije, vamos a estudiar mejor eso más adelante, que también va a existir algunos requisitos para que ocurra la regeneración. En la mayoría de los casos, cuando hay una pérdida sustancial de tejido, la curación se va a dar por cicatrización, que es parchear esa pérdida de tejido con un tejido conjuntivo. Como pueden percibir en este esquema, la inflamación aguda tiene varias vías evolutivas posibles. Puede evolucionar hacia la resolución, formación de un absceso, a la curación por cicatrización, o puede evolucionar a una inflamación crónica. A su vez, la inflamación crónica solo tiene una vía evolutiva posible. La inflamación crónica no va a evolucionar a la resolución, no va a poder hacer eso. Solamente va a poder evolucionar hacia la curación por cicatrización. La curación por cicatrización, que como ya dije, es nada más que parchear. Significa de que yo voy a sustituir mi tejido original por un tejido conjuntivo. Pongamos un ejemplo. Si hay destrucción en la pared, en las células pulmonares, en el alveolo pulmonar, sustituyo eso con tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo no va a tener la misma función que esas células epiteliales del alveolo. No va a hacer intercambio gaseoso ni nada. Entonces, ¿qué significa la cicatrización? Significa de que hay una pérdida de la función de ese tejido. Y nótese que la inflamación crónica por eso es más grave, ¿verdad? Que su única vía evolutiva posible es la cicatrización. Cuando la inflamación se haya establecida, o para que se establezca la inflamación, simultáneamente se dan los acontecimientos vasculares y los acontecimientos celulares, es decir, la migración leucocitaria y los cambios hemodinámicos que ya dijimos que son de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Estos se dan de manera simultánea. Existen algunas variables que pueden modificar ese ciclo inflamatorio, como por ejemplo la naturaleza y la intensidad de la lesión. Como ya dijimos, si es un estímulo intenso, la lesión es muy intensa, entonces va a originar una inflamación aguda. Si es de baja intensidad, una inflamación crónica. Naturaleza, dependiendo si es un agente, un microorganismo o una enfermedad autoinmune, también puede originar una enfermedad autoinmune, una inflamación crónica. La zona y el tejido afectado, eso va a depender obviamente si es vascularizado, si no es vascularizado. El tipo de respuesta del huésped. Puede ser que sea una persona que tenga una respuesta exagerada, de ahí surgen las inflamaciones con hipersensibilidad, o una mala respuesta del huésped, que se crean anticuerpos dirigidos contra nuestro propio organismo, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes. Y las vías evolutivas de una inflamación aguda, dijimos que son la resolución, abscedificación, la curación y puede evolucionar también a la inflamación crónica. La resolución es lo que deseamos en la mayoría de los procesos inflamatorios. ¿Qué es la resolución? Es la recuperación de la integridad arquitectural y funcional del tejido una vez que se haya neutralizado el agente lesivo mediante ese proceso inflamatorio. Pero no se da en todas las situaciones, se requiere de algunos requisitos para que se dé eso. Como por ejemplo, de que la lesión tuvo que haberse sido limitada y de corta duración. La destrucción tisular tuvo que haber sido escasa también.
o que las células tengan capacidad de regenerarse. Para que haya resolución, se tiene que neutralizar los mediadores químicos para que no haya más quimiotaxis y no vengan más células. Se tiene que interrumpir la infiltración leucocitaria. Y las células que ya están en ese local, las células fagocíticas que están ya en el local de la lesión, tienen que ser destruidas también, como los neutrófilos, que pueden morir por una muerte programada. Y si quedan restos celulares, cuerpos extraños, etcétera, todo eso debe ser eliminado. Y de esa manera entonces podemos volver a la integridad arquitectural y funcional de la célula. Otra vía evolutiva posible de una inflamación aguda es la formación de un absceso. Un absceso no es más que un foco localizado de necrosis licuefactiva. Y esto es causado por microorganismos piógenos, como ya mencionamos, como el estáfilo y el estrepto. Y así también una inflamación aguda puede evolucionar a la curación por cicatrización, que es mediante fibrosis. ¿En qué situaciones va a evolucionar a una curación por cicatrización? Cuando la destrucción tisular fue sustancial, es decir, perdimos muchas células del tejido. Cuando la lesión se dio o la muerte celular se dio en un tejido que no tiene capacidad de regeneración. O cuando hubo, por ejemplo, una extravasación intensa de fibrina, como por ejemplo en la inflamación aguda fibrinosa. Hola. La cicatrización básicamente es lo mismo, ¿verdad? La fibrosis implicaría, ¿verdad?, que hay mucha proliferación de fibroblastos y estos fibroblastos con el tiempo se convierten en células tipo contráctiles y puede causar una retracción en la cicatriz. Por eso ustedes verán que hay cicatrices que es como si fuera que se contraen, causan una deformidad, y hay cicatrices que permanecen como la piel normal, ¿verdad? Y eso es nada más por la especificidad de los fibroblastos, que ellos pueden recibir una modificación, pueden modificarse y convertirse como en células tipo musculares, con capacidad contráctil. Eso van a ver mejor en la próxima clase cuando desarrollemos cicatrización. E organização, prof? Não entendi direito. Organización es nada más cuando hay mucha fibrina y, como ya les dije, la fibrina predispone a la proliferación de fibroblastos. Y esto se va a dar en cavidades. Cuando hablamos de organización es cuando estamos hablando de que hubo una inflamación fibrinosa en cavidades, como en la pleural y la pericárdica. Solo en esos lugares se va a dar la organización. Aí é uma complicação, né, prof? Es una complicación. Vale, graças. Prof, Te escucho. se a inflamação crônica é mais grave e prolongada, por que a aguda, que os patógenos são mais tóxicos, mais... Estamos hablando de la destrucción, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, dijimos de que la inflamación aguda es generalmente limitada. En la aguda, nuestro organismo va a responder y se limita, o sea, termina, es autolimitada. Mientras que la crónica, vamos a ver que ella se autoperpetúa. Nuestro propio mecanismo de defensa hace que la inflamación se vaya autoperpetuando
y la destrucción es mayor por nuestras propias células de defensa, que vamos a estudiar ahora mismo. Por eso ella suele ser más grave en ese sentido. Ok, prof, gracias. Aquí estamos viendo muchos polimorfos nucleares, ¿verdad? De la inflamación aguda, que dijimos que una de sus vías evolutivas posibles es la resolución. Otra es la formación de un absceso. Esto ya vimos, esta imagen. Aquí estamos viendo la otra vía evolutiva posible, que es la curación mediante cicatrización. Ven acá la epidermis y por debajo el tejido conjuntivo en la dermis. Y ahora sí vamos a tocar la otra vía evolutiva posible de la inflamación aguda, que es la inflamación crónica. Recuerden que una inflamación puede iniciar ya siendo crónica o puede iniciar en una aguda. La inflamación crónica, como ya dijimos al comienzo, es una inflamación de duración prolongada. Y en este tipo de inflamación vamos a observar 3 acontecimientos simultáneos. Vamos a observar signos de inflamación activa, y esos signos de inflamación activa se dan por la presencia de mononucleares, un infiltrado mononuclear. Destrucción tisular. Esa destrucción tisular se da por las propias células inflamatorias, por el propio macrófago. Y otro acontecimiento que se da son los intentos de curación. Ese intento de curación va a implicar la formación de nuevos vasos sanguíneos que llamamos de angiogénesis y el depósito de fibrina para proliferar fibroblastos. O sea, los intentos de curación se dan por angiogénesis y fibrosis. 3 acontecimientos simultáneos. Todo eso a consecuencia del macrófago. Como ya dijimos, el inicio de una inflamación crónica es de forma insidiosa, como una respuesta solapada de baja intensidad, y por eso frecuentemente es asintomática. Al contrario de la inflamación aguda, ¿verdad? Que tenía una manifestación clínica llamativa. Dijimos de que se dan simultáneamente 3 acontecimientos. Signos de inflamación activa por bastante infiltrado inflamatorio. Es una imagen a bajo aumento, pero podemos ver que hay muchos puntitos azules. Esos puntitos azules me están indicando infiltrado inflamatorio. Destrucción tisular. Acá estamos viendo la pared de un bronquio y vemos la rotura de la pared bronquial. La rotura significa que hubo necrosis de estas células, o sea, hubo destrucción tisular. Y el otro es intento de curación mediante fibrosis y angiogénesis. Este tejido rosadito que estamos viendo alrededor de las células inflamatorias, aquí vemos células inflamatorias y aquí un depósito rosado. Eso es la fibrosis. Vamos a ver a mayor aumento. Vemos aquí los fibroblastos proliferando, los nuevos vasos sanguíneos, la angiogénesis. Eso llamamos tejido de granulación, que es el tejido, vamos a decir, cuando va a ocurrir la cicatrización. Detritus celular o restos celulares, la necrosis, la destrucción o la lesión tisular. Y el infiltrado de células inflamatorias que vemos en todas partes. La inflamación crónica puede originarse por infecciones persistentes que son producidas por microorganismos de baja patogenicidad que provocan una reacción de hipersensibilidad tipo 4 o hipersensibilidad retardada mediada por células, como por ejemplo la que es ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis, por el Treponema pallidum o por los hongos. Podría originarse también por la exposición prolongada a agentes tóxicos que pueden ser exógenos o endógenos. Exógenos como por ejemplo
estar expuesto por un largo periodo a partículas de sílice. Sílice es un mineral al cual pueden estar expuestos los trabajadores de minerías, es decir, los mineros. Esto puede ser inhalado por los mineros, llega al pulmón, en el pulmón, cuando las células, los macrófagos alveolares están expuestos a este mineral por un largo periodo, va a provocar una respuesta inflamatoria crónica. De la misma manera, puede ser la exposición prolongada a un agente endógeno. Decimos potencialmente tóxico, no significa que sea tóxico. Potencialmente tóxico por el tiempo nada más. Como por ejemplo puede ocurrir en la aterosclerosis, de que si las células endoteliales de una arteria están expuestos por un largo periodo a altas concentraciones de colesterol, este colesterol, que es normal de nuestro organismo, puede lesionar, puede aumentar la permeabilidad de este endotelio e ir depositándose en la capa íntima de los vasos arteriales. Y en ese caso, cuando se deposita allí en la capa íntima, constituye un cuerpo extraño. Y por ese motivo desencadena una reacción inflamatoria crónica, que es lo que sucede en la aterosclerosis. O podría ser por fenómenos autoinmunes también, como sucede en la artritis reumatoide o en el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunes menos frecuentes. La inflamación crónica entonces se caracteriza por tres acontecimientos simultáneos que podemos histología. ¿Cuáles eran esos tres acontecimientos simultáneos? Células mononucleares. Infiltração por células mononucleares. Ajá. Destruição tecidual e a reparação. E intento de curación. Entonces, dijimos de que hay una inflamación, ¿verdad? Hay evidencia de inflamación, eso es por infiltrado de mononuclear, una reacción persistente a la lesión mediante infiltrado de células mononucleares, principalmente macrófagos y linfocitos. Aparte de eso, vamos a observar que hay destrucción tisular. Esa destrucción tisular es inducida por las propias células inflamatorias, por el propio macrófago. Y finalmente, al mismo tiempo que está sucediendo eso, que están viniendo más macrófagos, y estos macrófagos están liberando vesículas que contienen enzimas y metabolitos tóxicos del oxígeno que causan muerte celular, al mismo tiempo ocurre intento de reparación, y ese intento de reparación se da por angiogénesis y fibrosis. Las células mediadoras de la inflamación crónica son macrófagos y linfocitos principalmente. En las reacciones inmunitarias pueden participar los plasmocitos. En otros tipos de inflamaciones crónicas, los mastocitos. En algunas ocasiones los neutrófilos y los eosinófilos, como por ejemplo en las reacciones de hipersensibilidad. Los macrófagos en realidad son las células más importantes, o sea, los que van a caracterizar a la inflamación crónica. Son los responsables de esos tres acontecimientos que mencionamos. Por eso es la principal célula mediadora de esta inflamación. Recordemos que los macrófagos se originan en la médula ósea. La médula ósea tenemos células madre totipotenciales que pueden dar origen al monoblasto. El monoblasto puede pasar a la corriente sanguínea ya en forma de monocito. Y el monocito, cuando atraviesa de la corriente sanguínea al tejido, se convierte en macrófago, se activa y se convierte en macrófago.
Cuando se convierte en macrófago, va a tener la función de fagocitosis y secreción. Fagocitosis, como ya dijimos al comienzo, podemos decirlo así de manera fácil, que es comer. Tiene la función de comer, de digerir microorganismos o restos celulares. Y la función de secreción puede secretar vesículas con enzimas y metabolitos tóxicos que pueden causar mayor lesión y vesículas que contengan factores de crecimiento. Aparte de encontrar en la sangre y que deriven de los monocitos, los macrófagos también pueden encontrarse ya agrupados en algunos órganos, como por ejemplo en el hígado. En el hígado se agrupan y los denominamos de células de Kupffer. En el pulmón le llamamos de células de polvo o macrófagos alveolares. Así también en el hueso reciben el nombre de osteoclastos. En el sistema nervioso, por ejemplo, le decimos células de la microglía. Cuando la inflamación va a ser crónica, vamos a observar de que en el sitio de la lesión, las células predominantes al cabo de 48 horas ya van a ser los macrófagos. Como ya dijimos, en la mayoría de los casos se origina en la médula ósea a partir del monoblasto. En la sangre circulan en forma de monocito. Cuando se diferencian en los tejidos, le llamamos ya de macrófago. En algunos órganos residen y reciben nombres específicos, como microglía, células de Kupffer, macrófagos alveolares y osteoclastos.